Bienvenidos, un nuevo episodio de El Paper de la Semana, Investigaciones para Entender el Mundo. Yo soy Daniel Jacobo y como en todos los episodios te traigo una investigación que dará que hablar. Estoy aquí para conversar sobre el paper Registro cromático de textiles precolombinos de la costa sur del Perú para fortalecer el desarrollo de proyectos de diseño y arqueología, a cargo de Leila Munive, que aquí está a mi costado. Leila es licenciada en Artes y Diseño por la UCIL y es docente a tiempo completo en su alma mater, en la Facultad de Artes y Humanidades. Investiga sobre el color en la educación superior. Bienvenida, Leila, gracias por estar aquí en el paper de la semana. Gracias por la invitación, Daniel. Me gusta estar aquí para hablar de... Gracias. ¿Cómo nace la idea de este paper? Coméntame. Bueno, nace de una investigación que... Pero sí se escucha. Sí. Nace de una investigación que hice cuando egresé de mi carrera de arte y diseño empresarial. Yo cuando empecé esta investigación nació como una curiosidad que yo tenía sobre el tema del color en mi carrera y cómo esta podría servir para generar identidad a ciertas cosas en el mundo real, ¿no? Por ejemplo, en los textiles de las culturas precolombinas, pues comunica a través del textil jerarquías, ¿no? En base a las familias de la cultura en esa época, y bueno, en la actualidad también tiene otros significados. Al inicio, déjame contarte que no fue mi tema como tal. Ah, no, ¿cuál fue el tema entonces? Al inicio ¿O cómo mutó? Claro, mutó, en verdad, cambió bastante, porque al inicio cuando estuve en mi curso de tesis, mi tema era el color, pero yo quería hacer un catálogo de colores para que los alumnos de gastronomía lo utilicen para hacer sus composiciones gastronómicas. Ok. ¿Y cómo llegamos a hablar de las culturas precolombinas? Nada que ver con precolombino. Luego, pues, como las tesis en ese entonces se tenían que enfocar a alguna problemática social, pues tuve que buscar algo más social y me puse a investigar más sobre historia, ¿no? Sobre el Perú. En ese entonces, pues era en 2012, 13 más o menos, y no se hablaba mucho de los colores en Perú como tal. Entonces eso me llamó la atención y dije, ya podría ser un catálogo cultural. Ok. Pero no sabía en su momento de qué culturas. ¿Y cómo llegas a las culturas? Porque yo en ese momento me entrevisté con varias personas. Para hacer mi investigación me entrevisté con arqueólogos, historiadores, que no conocía porque yo era un estudiante que recién estaba ahí saliendo de UCIL. Y me fui a los museos. En ese entonces no había mucho esto de los bancos de datos fotos que hay ahora, Okay. ¿no? Fotos que se publican tampoco eran solo del museo como tal. Entonces yo me fui, dije voy a tocar puertas a los museos a ver quién me hace caso, voy a probar suerte. Felizmente me abrieron las puertas. Es muy sorprendente cómo cuando eres estudiante, con tu carnet de estudiante, puedes abrir puertas, muchas ¿no? puertas. Eso hay que decir a los alumnos. El carnet de estudiante o la Sí. condición de estudiante es poderosa, sobre todo en el marco de la cultura. Sí, es muy interesante y creo que eso es algo que se debe aprovechar. Y nada, con esas entrevistas que hice me iban comentando lo que ellos creían y así fue como yo fui yendo hacia ese lado de esas O culturas sea, el en color particular. y estas culturas. Ujú. Muy bien. Entonces, un poco tu investigación habla de identidad, ¿verdad? Sí. A partir del color. Coméntame un poquito de esa parte de la identidad y el color. Ya. La parte de identidad se refiere a todo lo que el ser humano lo relaciona como grupo, o sea, cómo tú te sientes identificado con algo. Por ejemplo, en el caso del peruano, tal vez podría identificarse con la bandera blanca y roja, Claro. o algún equipo de fútbol tiene sus colores
predominantes y todos son hinchas de la camiseta con el color. Claro. No imaginaríamos al Perú de celeste, por ejemplo. Exacto, ¿no? O también algunas fiestas que hay, por ejemplo, en Lima, como el Señor de los Milagros, que tienen un color predominante como el morado, ¿no? Entonces, en base a esas costumbres que tenemos, se genera este sentido de identidad, de pertenencia. Esa fue la idea principal de mi proyecto, ¿no? De cómo el color, que es un elemento que vemos todos los días desde que nos levantamos y despertamos y vemos, eso nos permite ver, pues cómo esa asociación en nuestro cerebro que ocurre en milisegundos puede generar este sentido de identidad y de grupo. Ok. Antes de continuar, se me pasó una pregunta. ¿Por qué el color? ¿Qué te llama qué te llama la atención del color? Me llama mucho la atención el color porque es algo que en mi carrera como diseñadora es un elemento que muchas veces es difícil de usar. Porque cuando tú estudias diseño profesionalmente, más allá de manejar las herramientas técnicas, tecnológicas o manuales, también tienes que darle un sentido de comunicación a todo. Pueden ser en formas, en textos y también en color. Y en color, como es un elemento muy subjetivo, que no se palpa como una letra, Ujú. una imagen, Claro. eso es lo que me llamó la atención, porque es difícil saber muchas veces en un inicio, cuando eres diseñador, qué paleta de colores elegir. No, ¿por qué? Claro, Es detrás de cámaras de la elección de cada color. exacto, ¿no? ¿Influirá realmente los colores en nosotros, o sea, en nuestra vida, cómo estamos vestidos ahora, ¿no? Entonces, ese fue mi cuestionamiento y lo tomé como un reto que quise abordar, investigar. Y tenemos, por ejemplo, yo quería preguntarte, de las que encontraste, analizaste, Nazca, Paracas, Huari Nazca, Paracas y Chincha. y Chincha, Ujú. ya. Y de estas tres culturas, ¿qué encontraste en sus colores? Encontré mucha predominancia del color rojo, el color amarillo. Creo que en la mayoría de textiles que analicé, gracias a que el museo me abrió sus puertas, trabajé mi investigación en dos museos, en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología e Historia del Perú, que es un museo que tiene la mayor cantidad de textiles a nivel nacional, y en el Museo de Arte de Lima. Y en ambos noté pues que predominaba mucho este color rojo como fondo, inclusive que muchas veces en la actualidad pues es impensable usar de fondo un rojo para todo. Ellos lo usaban para la mayoría de sus textiles y tenían una buena combinación de colores para que ningún elemento iconográfico de textiles, cerámica se pierda en ese fondo rojo. O sea, los Nazcas, los Paracas y los Chinchas eran semióticos, Sí. ¿sí? Sí, ¿Podemos decir eso? podría decirse que sí. Pero no hay mayor estudio, digamos, de cómo manejaban los colores ellos, solamente es los vestigios que tú has encontrado. Sí, encontré también Ok. un vacío teórico acerca del color y sus significados en los textiles. Como te comenté hace un momento, pues en esa época, cuando yo egresaba, no había muchos bancos científicos como hay ahora, a los que puedes acceder fácilmente. Yo me fui a todos los museos que encontré en el Nacional, me fui hasta otras universidades, me fui hasta San Marcos, la Católica, para buscar si en sus bibliotecas había información No sobre había el nada. color. No había nada, encontré mucha información sobre iconografía, Paracas, Nazca, pero no sobre el color, literalmente, ¿no? Mencionaban, ¿no?, que se utilizaban tales y tales colores, pero ninguno profundizaba acerca de cómo ellos utilizaban el color, cómo los ordenaban, y eso me pareció interesante. ¿Y qué diferencias o similitudes encontraste entre Nazcas, Paracas y Chincha, ¿no? De la misma región, pero en tiempos distintos? Sí, fueron periodos diferentes, porque a lo largo de la historia, pues cada uno tiene un lugar en el tiempo. Eh, la, lo común que encontré fue la flora, porque la mayoría de tintes que ellos utilizan para los textiles están hechos de forma natural. Entonces yo analizando los resultados que obtuve, pues me puse a investigar también el color por esa parte, ¿no? Por la parte de los tintes. Y el contexto geográfico es algo que también influye en eso, ¿no?
como está la misma flora creciendo en esos lugares, si bien es cierto han sido en diferentes años, pues siguen ahí utilizándose por la misma población. O sea, tampoco tenían tantas opciones de colores, digamos. Claro, pero sí, a pesar de esas limitaciones, pudieron a hacer una gran variedad de colores. O sea, si yo te digo que predominaba el rojo en sus composiciones, esto no quiere decir que hayan tenido poquitos colores. Ah, No. ya. Entonces, ¿cuántos colores El tendrían? catálogo de colores tenía como una cantidad de 100 variables 100 de color. colores. Sí, O sea, 100 los Nazca, los Paracas, los Chincha trabajaban en base a 100 colores. Sí, 100 variantes, ¿no? De color. Increíble. Ujú. Sí, Eso es porque- un dato que pocos saben. Sí, los catálogos en verdad salieron voluminosos. Hice un catálogo para cada cultura como para ver si habían diferencias. Igual encontré similitudes que al final en mis conclusiones pues abordé y las expuse como para que más ¿Y cómo personas las catalogaste investiguen. los colores? O las tonalidades de rojos, las tonalidades que fuiste encontrando. ¿Cómo las catalogaste? La clasificación fue un trabajo bien arduo. Claro. Porque tenía que ir al museo primero haciendo una prueba de color entre mi catálogo y el textil real. Entonces tenía que ir todos los días al museo a contrastar mis colores y a partir de eso hice una clasificación. La codificación que se hizo en su momento fue CMYK y RGB y código hexadecimal. Rapidito, explícale a la gente que no entiende de esa terminología, ¿qué es el CMYK y el RGB? El CMYK vendrían a ser codificaciones para colores tinta, lo que usas en impresión, Los que se imprimen. ajá, que son el cian, magenta, amarillo y negro. Para que entienda la gente lo que se ve en las impresoras, ¿no? De casa, las Exacto. tintas de la casa tienen esa codificación, CMYK, ¿no? Ujú, Ya. sí. ¿Y el RGB? Y el RGB vendría a ser la codificación de color de lo que ves en pantallas digitales. Ok. Ajá, todo lo digital. O sea, Ok. tenías doble trabajo. Ujú. Hacerlo CMYK RGB y RGB. y hexadecimal, que es una codificación para web. O sea, los tres, porque digamos, los Nazcas evidentemente no sabían de estas codificaciones. Ujú. O sea, es trasladar la codificación actual a lo que ellos habían hecho en la antigüedad. Exacto. ¿No? Para que quede un registro y no se pierda esta variedad de tonalidades que ellos utilizaron en sus textiles, ¿no? En sus composiciones. Y todo eso se te ocurrió en tu tesis de licenciatura, entiendo. Sí, sí, me demoró, bueno, fue un trabajo bastante tiempo, de 1 año más, 2 años, porque yo egresé y empecé a trabajar. Apenas egresé, me gustó mi trabajo porque amo mi carrera, me gustó y tenía el pendiente de la tesis, ¿no? Y el tema que me gustaba. Entonces estaba como ese pendiente en mi cabeza siempre y dije, no, tengo que retomarlo en algún momento. Entonces lo retomé y así fue como que fui completando los rompecabezas, ¿no? Que me faltaban. Muy interesante, Ujú. Leila, lo que me comentas. Vamos a ir a una pausa Ujú. y luego de ella vamos a volver a seguir conversando sobre este interesantísimo paper y sobre todo tu experiencia de convertir tu investigación de licenciatura a un artículo científico. Pausa y volvemos. Gracias. Nuestro compromiso siempre ha sido formar comunicadores con una mirada integral, que se conviertan en referentes en los distintos ecosistemas comunicacionales que componen nuestra vida y bajo un amplio sentido de responsabilidad social. Formamos comunicadores 360 para el mundo. Abordamos la comunicación como un pilar estratégico para la sociedad. Nos enfocamos en formar comunicadores 360, capaces de comprender y adaptarse a un mundo cada vez más interconectado, con un enfoque global y sostenible, bajo un sólido espíritu emprendedor y garantizando una proyección internacional con más de 85 alianzas con prestigiosas universidades a nivel mundial. Nuestra carrera de comunicaciones brinda 5 especialidades, enmarcadas en las actuales tendencias de contenido: comunicación empresarial, publicidad, periodismo, comunicación audiovisual y comunicación digital. Contamos con una infraestructura de primer nivel que le permite al estudiante la oportunidad de sumar experiencia práctica y vivencial en nuestra incubadora de contenidos Media Lab. Equipada con estudio de TV, sala de cine,
cabina de radio y laboratorio de edición e imagen digital, y en donde se producen contenidos para nuestras señales de streaming exclusivas, USIL TV y Frecuencia USIL, actividades académicas, medios de comunicación y más. Nuestro modelo de enseñanza se proyecta desde los 4 pilares institucionales USIL, desde la globalización, formando profesionales capaces de desarrollarse en cualquier escenario internacional. Desde la sostenibilidad, buscando crear propuestas para el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Desde la innovación y la investigación, promoviendo e impulsando la investigación en generación de contenido y reputación. Y desde el emprendimiento, proponiendo nuevos modelos de negocio centrados en el mundo digital. La buena comunicación debe entenderse como un bien común entre los ciudadanos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto, siempre de la mano de la verdad, la ética y el compromiso, base fundamental de la formación de nuestros comunicadores USIL, tu puente al mundo. Volvemos a esta interesantísima conversación con Leila Munive, que nos está hablando sobre el color en las culturas precolombinas. ¡Qué interesante! Leila antes de irnos a la pausa, Leila nos confesó algo muy importante para toda la audiencia. Su investigación de licenciatura se convirtió en un paper, que es algo que siempre intentamos promover en este podcast. Coméntanos un poquito ese proceso de convertir tu tesis de licenciatura con lo densa e interesante que fue hasta que se llega a publicar en un paper. Bien, la transición de pasar toda la información de una tesis a un paper es también interesante porque tienes que evaluar qué parte de tu tesis podría, no ser tan densa para que pues sirva de base para otros investigadores y obviamente también llame su atención y sea útil sobre todo, porque un artículo científico usualmente sirve para que sea de utilidad a otros investigadores. Entonces, en mi caso, yo decidí publicarlo muchos años después porque siempre me encontraba con personas a mi alrededor que me decían: Leila, ¿cuándo publicas tu libro? Sobre color, porque se necesita información al respecto. Los historiadores con los que hablé, las arqueólogas con las que me comuniqué también me preguntaban, qué fue de mi proyecto, si continuaba o no. Y como siempre tenía estos encuentros, de amigos y colegas, pues decidí, ¿por qué no? Escribí un artículo, O sea, antes del libro, el paper. Ajá, el paper. Y bueno, ahí fue donde tuve que decidir qué parte sería interesante y podría servir, no para tanto la rama arqueológica de arquitectura o otras disciplinas que se contactaron conmigo preguntándome por mi catálogo. Se me acercó, me acuerdo, me escribió un arquitecto de la universidad, de otra universidad, no sé si se puede decir, y él me comentó de que me había citado en su libro. Él iba a publicar un libro sobre gastronomía en Lima, particularmente, y había citado mi catálogo de colores como inspiración para que eso también se aplique a restaurantes, Ah. Entonces, todas esas personas que se contactaron conmigo por mi proyecto fueron en verdad las que me empujaron a animarme a escribir un artículo y a partir de eso pues elegir qué temática dentro de mi tesis escribir, porque el color es un tema muy amplio, abarca la codificación de color que les dije hace un momento, también abarca lo que son tintes naturales, también está la parte física, Entonces tuve que elegir bien qué elementos son los que servían más para estas disciplinas que se contactaron conmigo a lo largo del tiempo. Muy bien, entonces Ujú. un llamado a todos los investigadores, alumnos, para que sus tesis no se queden en el repositorio, Exacto. sino que las que tengan posibilidades se transformen a papers y se envíen a revistas. Porque las revistas siempre están
dispuestas a recibir investigaciones relevantes, como el caso tuyo, Leila. Sí, y es bonito compartir lo que has descubierto o lo que has investigado con otras personas porque eso enriquece también tu investigación, ¿no? Y es como un vaivén de información que tú también puedes compartir con otros, así como tú también para enriquecer tu tesis, pues lo hiciste en su momento, ¿no? Justamente, coméntame de eso. ¿Cómo fue tú, desde tu lado como diseñadora, compartir con arqueólogos, compartir con historiadores, compartir con arquitectos? ¿Con qué otras disciplinas has compartido a partir de la investigación? A partir de la investigación, me sorprendió que pudiera hablar con tantas otras carreras. Aprendí mucho de ellos también, porque uno desde su disciplina puede tener ciertos sesgos y hablar con otras personas y otros profesionales te permite ampliar la visión de lo que piensas, ¿no? Porque en un inicio tal vez yo pensaba, ya, estos son los colores del Perú, pero venía el historiador y me decía, no, no necesariamente son del Perú, porque si estás hablando de Paracas, Nazca, vendrían a ser colores precolombinos. Claro, antes del Perú. Claro, antes de que seamos Perú, me decían, ¿no? Entonces siempre me soltaban esas ideas en base al conocimiento que ellos tenían, porque son expertos en su área, y pues yo los escuchaba abiertamente, ¿no? Si bien te hacen una observación, es para que tú mejores ese punto, ¿no? Y te pongas a analizar qué está pasando ahí, qué se puede hacer, cómo puedes abordar eso, ¿no? Entonces, esa parte me gustó bastante porque conocí a otros profesionales. Hablemos de los hallazgos. Ya esta es una, digamos, una opinión tuya, ¿no? Desde muy personal, digamos. ¿Cuál crees tú que es el principal hallazgo, el principal hallazgo de tu investigación para el futuro, para la comunidad científica académica? El principal hallazgo sería básicamente haber podido registrar toda esa gama de colores que utilizaron en su momento estas culturas en sus textiles. La elección de los textiles fue una decisión que fue no solo mía, sino también en conjunto con las arqueólogas de los museos. Ellas escogieron los textiles que veían con más colorido y en base a eso se hizo un registro, ¿no? A lo largo de la historia también considero que hice un aporte histórico en base al registro de color, porque sí hay registros de iconografía de las culturas, hay de hecho varios libros muy bonitos que hablan de iconografía, pero no hay muchos libros que te hablen de los colores como tal, ¿no? Considero que ese también fue mi granito de arena, ¿no? A este tipo de culturas y nada, ese fue creo que mi mayor logro, ¿no? Lo que me hizo sentir bien de poder aportar en algo. Pero esto se puede masificar con todas las culturas Claro, precolombinas. sí. O sea, Sí, este se puede ser solamente el inicio. podría ser solamente. Atención al Ministerio de Cultura. Sí. Aquí tenemos en UCILA un especialista en el color que puede continuar esta investigación con las demás culturas precolombinas. Ya para ir cerrando esta interesantísima conversación, gracias Leila nuevamente por estar aquí con nosotros. Siempre terminamos el paper de la semana con retos para nuestros diversos públicos, digamos. Un público que siempre tenemos son nuestros alumnos. Tú como especialista del color, a partir de tu investigación, ¿qué reto le puedes dar a tus alumnos de diseño respecto al color? Qué reto. Sí, investigar más, estar pendiente del color, desde tu especialidad. Desde mi especialidad. Bueno, el reto que le daría a mis alumnos, si es que me están escuchando, sería que se cuestionen acerca del uso del color, en su día a día, ¿no? Que digan por qué hago esta elección de color en tal pieza gráfica, ¿no? ¿Por qué realmente estos colores están funcionando? Si es que noto que funcionan. El reto sería básicamente cuestionarse siempre cuando hagas una elección, ya sea de color o de otras decisiones gráficas de comunicación que hagas como profesional. Y a partir de ese cuestionamiento, pues, veas qué oportunidades de mejora hay. Ese sería mi ¿Algún reto. alumno se interesará por otra cultura precolombina? Tal vez sí, ¿por qué no? Porque podría no ser también cultura actual, ¿no? La cultura popular actual. Claro, muy bien. Sí. El segundo reto es para tus pares, Ya. profesores de diseño,
colegas, amigos tuyos, profesionales en general, en base al color? ¿Qué le puedes decir? ¿Qué tenemos nosotros? Yo también, yo soy de comunicaciones. ¿Qué tengo que saber del color o qué puedo aportar en tu campo de estudio del color? Bueno, a mis pares los invitaría también a investigar, así como yo, ¿no? Sobre el color un poco más. Es un elemento que está presente en nuestra vida, a veces muy desapercibido porque lo damos por sentado. Es un elemento muy interesante y poderoso de comunicación. Lo podemos usar inclusive en nuestras estrategias de clase para de repente motivar más a nuestros alumnos usando ciertos colores específicos. Lo podemos usar en verdad de diferentes maneras. Sí, tanto como profesionalmente en comunicaciones, diseño, o también para incentivar en clase ciertos temas de importancia. Uh-huh. Muy bien, vamos con la tercera recomendación. Estos son para las personas que toman las decisiones a nivel privado, a nivel público, a nivel político. ¿Qué les decimos a las personas que toman decisiones respecto al color, concretamente en una investigación como esta que trata el color precolombino? Bueno, siempre cada país se identifica por su historia y bueno, nosotros no somos la excepción. Debemos aprovechar la riqueza cultural e histórica que tenemos y por qué no abordar también esta parte cultural que es el color, ¿no? Ya sea precolombino, virreinal, actual. Creo que es un deber como nación saber valorar, ¿no? Lo que tenemos como cultura para poder avanzar como sociedad y no caer en lo mismo, ¿no? Eso. Muchas gracias, Leila, por estar aquí en el paper de la semana. Hemos aprendido hoy del color en las culturas que están aquí cerquita nomás, ¿no? En una región cerca a Lima. Hemos aprendido de eso. Te agradezco enormemente tu presencia aquí y esperaremos nuevas investigaciones de tu parte. Si te gustó este paper de la semana, déjanos en los comentarios y también sobre qué otra investigación te gustaría que abordemos en un siguiente episodio. Soy Daniel Jacobo y conmigo será hasta la próxima.